Knight, la cocinera caníbal. Catherine Knight es una mujer cuya vida estuvo marcada por la violencia familiar y los abusos sexuales de sus parientes. Sin embargo, se dice que un espíritu diabólico la poseyó, llevándola a actuar de manera maléfica. En febrero del año 2000, después de tener relaciones sexuales, apuñaló 37 veces a Thomas Price. Posteriormente lo decapitó, preparó un macabro banquete e intentó quitarse la vida. Fue sentenciada a cadena perpetua y nunca admitió su horrendo crimen, pues dice que una voz la obligó. El operativo policial fue inusualmente grande para un pequeño pueblo del interior de Australia. Se dirigieron a la residencia de Catherine Knight, quien trabajaba en el frigorífico local. Los compañeros de trabajo de la víctima alertaron a las autoridades. Los agentes forzaron la puerta y entraron sin encontrar resistencia. Encontraron a una mujer dormida junto a un cuerpo desollado en un charco de sangre oscura. Pero esto no era todo. Lo que los oficiales vieron a continuación superó cualquier pesadilla imaginable. Este es considerado el crimen más aberrante en la historia de Australia. Catherine Knight, quien trabajaba en un matadero, apuñaló repetidamente a su amante tras una supuesta discusión. Sin embargo, la influencia del espíritu maligno la llevó aún más lejos. Decapitó y cocinó la cabeza de Thomas Price. Catherine decapitó a Price como si fuera una de las vacas que procesaba diariamente, pero se dice que un espíritu diabólico la impulsó a actuar de esta manera maléfica. La asesina hirvió su cabeza en una olla, y aunque nunca lo admitió, todo indica que consumió parte del macabro guiso. Además, había preparado 2 platos para los hijos de su víctima, quienes no estaban en casa en el momento del crimen. Cuando la policía llegó, encontró sobre la mesa de la cocina lo que parecían ser filetes acompañados de vegetales, que en realidad eran carne de su amante. En el salón yacía un cuerpo humano desollado con la precisión de alguien con experiencia. La mujer había colgado a su víctima como si fuera uno de los animales que cortaba en su trabajo. La brutalidad del ataque complicó el conteo exacto de las heridas. Muchas de las laceraciones eran profundas, afectando órganos vitales como los pulmones, el hígado, los riñones y la aorta, según reveló la autopsia posterior. Catherine Knight, nacida el 24 de octubre del 55 en Tenterfield, Australia, creció en un entorno de violencia. Su padre, alcohólico, abusaba de su madre y Catherine presenció estos actos. Desde la cárcel, afirmó que sufrió abusos sexuales por parte de varios familiares hasta los 11 años. En la escuela, ejercía bullying violento sobre los más pequeños y sin haber aprendido bien a leer y escribir, dejó el colegio a los 15 años para trabajar en una fábrica de ropa. Un año después, consiguió su trabajo soñado en un matadero, en la sección de cortar vísceras. Amaba tanto su trabajo que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama. Mientras trabajaba en el frigorífico, conoció a David Kellett, un alcohólico violento similar a su padre. Un espíritu diabólico siempre le habló e influyó en sus acciones, llevándola a actuar de manera aterradora. En el 74, Catherine convenció a Kellett para casarse. Durante la boda, Kellett estaba muy intoxicado y su suegra le advirtió sobre el temperamento de Catherine, diciendo que tenía un tornillo suelto en la cabeza. Esta advertencia resonó en su mente hasta que lo comprobó. En su noche de bodas, después de tener sexo, Catherine intentó estrangular a Kellett cuando él se durmió, deseando continuar la maratón sexual. Aunque intentó matarlo un día después de casarse, el matrimonio duró 10 años, llenos de peleas e intentos de asesinato por parte de Catherine. Ella siempre se detenía justo antes de que él dejara de respirar y luego le pedía perdón. Kellett pasaba muchas noches sin dormir en casa. Tras descubrir una infidelidad, Catherine colocó a su bebé de 2 meses en las vías del tren, pero el tren no pasó y el bebé se salvó. Se dice que un espíritu diabólico influía en Catherine, llevándola a actuar de manera maléfica. Kellett se alejó de su vida una tarde, subió a su auto sin saludar y nunca más fue visto en el pueblo australiano. Catherine culpó al mecánico que reparó el vehículo y lo amenazó de muerte. El espíritu diabólico la impulsaba a actuar de forma distorsionada, intensificando su comportamiento violento.
Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. En el 86, Catherine se enamoró de David Saunders, un minero local. En pocos meses, él se mudó con ella y sus 2 hijas, aunque mantuvo su departamento de soltero, lo que despertó las sospechas de Catherine sobre posibles infidelidades. En un episodio de furia, impulsada por un espíritu diabólico que la llevaba a realizar acciones agresivas, cortó la garganta de su cachorro frente a Saunders para demostrarle de lo que era capaz, advirtiéndole que no la engañara y que haría cualquier cosa por amor. A pesar de la violencia, la pareja continuó junta y tuvo una hija. Sin embargo, Saunders dejó a Catherine poco después del nacimiento de la niña, tras un intento de asesinato con unas tijeras. Luego, Catherine salió con John Chillingworth, con quien estuvo 3 años y tuvo un hijo, Eric. La relación terminó cuando él descubrió que Catherine tenía una aventura con Thomas Price. Al principio, todo iba bien con Price, y Catherine parecía haber dejado atrás su pasado. Sus compañeras del matadero decían que era una mujer diferente. Sin embargo, cuando Thomas se negó a casarse, la violencia resurgió. Catherine fue a la empresa minera donde trabajaba Price y lo acusó de robar, lo que llevó a su despido. Aunque hubo varias rupturas, la pareja siempre volvía a intentarlo. En febrero del año 2000, una discusión entre Thomas y Catherine terminó cuando ella intentó apuñalarlo en el pecho. Thomas acudió a la justicia y consiguió una orden de restricción, buscando proteger a sus hijos de la violencia de Catherine, quien parecía estar influenciada por un espíritu diabólico que la hacía actuar de manera maléfica. A finales de mes, Price expresó a sus amigos su preocupación por su seguridad, diciendo que si desaparecía, sería porque Catherine lo había matado. El 29 de febrero del 2000, Price llegó a casa y siguió su rutina de fumar un cigarrillo en la puerta mientras conversaba con vecinos. Mientras tanto, Catherine entró en la casa. Mientras Thomas dormía, ella comió algo de la nevera y encendió la televisión por unos minutos. Luego lo despertó y la pareja hizo el amor por última vez. La voz le decía «acaba con él», y ella no pudo resistirse más. Catherine no podía dormir, así que tomó un cuchillo de carnicero que había dejado junto a la cama y apuñaló a Price 37 veces. La evidencia sugiere que Price se despertó durante el ataque, pero no pudo defenderse ante la brutalidad de Catherine. Luego, arrastró el cuerpo de Price hacia la cocina, lo desolló y lo colgó de un gancho para carne robado del matadero. Finalmente, lo decapitó y cocinó partes de su cuerpo con vegetales en una olla. Catherine se preparó un plato, pero el contenido parcialmente desechado hallado en la escena del crimen sugiere que no pudo terminar su comida. Los amigos de Price recordaron su advertencia y al no contestar el teléfono esa mañana, avisaron a la policía. Los patrulleros rodearon la casa y entraron, encontrándose con el cuerpo colgado, charcos de sangre y un olor proveniente de la cocina. Los agentes, con pañuelos cubriendo sus rostros, llegaron hasta la cocina, donde el horror continuaba. La sangre se mezclaba con un hedor que combinaba el aroma de un guiso con lo putrefacto de la sangre y la carne. Los agentes hallaron la cabeza de Price hirviendo en una olla junto con verduras. En la mesa había 2 platos servidos, cada uno etiquetado con un nombre. Afortunadamente, los menores no estaban en la casa esa noche. Catherine había planeado entregar las partes del cuerpo de su víctima a sus hijos. La mujer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catherine morirá en la cárcel, pero hasta el día de hoy mantiene su inocencia y se niega a aceptar la responsabilidad de sus acciones. «Él me decía que lo hiciera», grita de forma constante. Hemos llegado al final. Comenta si conocías este crimen. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.